de larga data. Voz autorizada. Quiero comenzar antes de las preguntas con el economista Alberto Acosta Espinosa a propósito de lo que dijo el mandatario. Él habla que tenemos el nivel más bajo de desempleo en la historia contemporánea y que tenemos algo así como 434,000 nuevos empleos. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días. Sin lugar a dudas, esas cifras suenan interesantes, pero habría que conocerlas en su contexto. Yo apenas escuché parte de la presentación del presidente Guillermo Lasso. No conozco el estudio al que él se refiere y mal podría entonces dar una respuesta, un comentario sobre lo que realmente está diciendo el presidente de la República. Lo que a mí sí me sorprende y podría anticipar es que nos presente esas cifras cuando la economía ecuatoriana todavía no ha superado el nivel de la prepandemia. Nosotros somos el único país que hasta el año 2022 no sale del agujero, no sale del hoyo. Fue un bache, una caída de todas las economías en América Latina y la única que todavía está en términos de crecimiento económico en niveles de prepandemia es la economía ecuatoriana si nos referimos a los países de la región. Esa es la realidad. Entonces, las cifras del presidente Guillermo Lasso habrá que analizarlas, habrá que estudiarlas y habrá que plantearse si realmente está dándonos valores exactos o está simplemente planteando algunas ilusiones en clave de obtener resultados en las elecciones que se avecinan en muy pocos días. Alberto Acosta, economista, fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, exministro de Energía, catedrático, ambientalista y analista político y económico. Entremos al tema, son las 7:48 que tiene que ver con la Asamblea, perdón, con la consulta popular, que se me ha metido mucho el tema de la Asamblea. Eh, bueno, aquí no se le mete mucho el tema de la Asamblea, el tema de la consulta popular. Si bien es cierto, dicen algunos, que esto no es una consulta para favorecer o no favorecer al gobierno, sino el país en general. Por ahí partamos. ¿Gusta o no gusta lo que se pregunta en esta consulta popular, Alberto? Bueno, aquí el tema de fondo es ubicar la consulta popular desde su contenido, desde su entorno, tratando de identificar las intencionalidades de la consulta popular. Una consulta popular es una herramienta democrática, es una herramienta que puede dar lugar al fortalecer la democracia. Como dice el constitucionalista, hasta hace muy poco tiempo atrás, juez de la Corte Constitucional Ramiro Ávila Santamaría, la consulta popular puede dar paso a una democracia de alta intensidad o puede ser parte de una democracia de baja intensidad. Una consulta popular en clave de alta intensidad democrática lo que busca es abrir la puerta al debate y debería ser el punto de llegada. Llegar luego de un amplio debate a plantear cuestiones de fondo que van realmente a ayudar a resolver los problemas. La propuesta del presidente Guillermo Lasso es de muy baja intensidad democrática. Es más, yo diría que parte de la negación del debate democrático per se. El presidente de Guillermo Lasso, cuando lanzó la consulta popular, ya estableció una suerte de parteaguas. Los que están conmigo son los buenos, los que están en contra de la consulta popular, en contra mío, son los malos. Y lo ratificó categóricamente este domingo 22 de enero, hace muy pocas horas atrás, cuando dijo que la gente que va a votar no en la consulta popular es antipatriota, es antipatria, está del lado de los narcos, está del lado del crimen organizado, está ocultando la corrupción. De entrada, el presidente Guillermo Lasso demuestra que no le interesa discutir el contenido de la consulta popular, que lo único que quiere es que el pueblo ecuatoriano le dé un espaldarazo, le diga, sí, señor presidente, usted está haciendo las cosas maravillosamente bien, le respaldamos, continúe adelante. Ese no es el camino de un demócrata, que lo que plantea son cuestiones de fondo para ser debatidas democráticamente y luego aceptar que si la consulta popular le es negativa, eso le está dando un mensaje para corregir, porque yo me imagino cuál va a ser la respuesta del presidente Guillermo Lasso si la mayoría del pueblo ecuatoriano le dice no.
¿Va a aceptar entonces que han ganado los narcotraficantes? No, no, porque no va a yo no le voy a aceptar más a este señor que nos siga tratando de narcotraficantes, porque estamos analizando las preguntas una por una y llegamos a conclusiones que no conviene apoyar esta consulta popular, porque no resuelve los problemas. Y el único objetivo de fondo del presidente Guillermo Lasso es conseguir algo de oxígeno para su alicaído gobierno, un espaldarazo y no la resolución de los problemas de fondo. Economista Alberto Acosta Espinosa, en el tiempo del doctor César Gaviria, presidente de Colombia, vino este tema de los extraditables. Y Colombia buscaba con esto ponerle miedo a al cartel de Cali, al cartel de Medellín, Pablo Escobar por ahí, los hermanos Orejuela, etcétera, etcétera. Y ellos temían eso de salir, que preferían estar muertos o preferible una cárcel en Colombia que estar muertos en Estados Unidos, algo parecido a lo que voy. Si en la primera pregunta se habla sobre la extradición, nosotros aquí en temas de narcotráfico tenemos peces gordos que le interese, por ejemplo, a los Estados Unidos extraditarlos. Es mi pregunta. No sé, yo no me manejo en el mundo del narcotráfico, no estoy muy inteligenciado en ese tema. El hecho real y cierto es que con la extradición, Colombia y México no han resuelto el problema del narcotráfico. Así es. Puede ser muy cierto que los narcotraficantes hayan llegado a decir preferible muerto en Colombia que preso en los Estados Unidos. Me parece muy oportuno traer a colación esto, pero la extradición no resolvió el problema. En la extradición, que no es igual a una expulsión, debe cumplirse un debido proceso. Ecuador no va a decidir a quién extraditar, cuándo extraditar, sino que tiene que haber la solicitud de otro país, normalmente en este caso serían los de Estados Unidos, que demanda a un compatriota ecuatoriano para que sea juzgado en su jurisdicción en los Estados Unidos, porque este compatriota habrá afectado alguna de las leyes de los Estados Unidos. Esa es la lógica con la que funciona. Entonces, no es que cualquier delincuente, cualquier criminal, grande o pequeño, puede ser extraditado. Y aquí hay un asunto muy perverso, que de parte de quienes apoyan el sí están presentándonos la extradición como la expulsión. No es que vamos a agarrar a los líderes del cártel que están aquí en Ecuador, o todos los grupos y los vamos a subir en una embarcación y los vamos a mandar a los Estados Unidos. Así no funciona. El tema es mucho más complicado, mucho más difícil. Y hay un asunto adicional muy preocupante, ¿ya? Muy preocupante, que es el hecho de que un Estado, cuando reconoce que tiene que dar paso a la extradición de sus connacionales, está aceptando que su justicia no funciona adecuadamente. Ojo, un paréntesis. En Ecuador se puede extraditar a un colombiano narcotraficante, si Colombia lo demanda o si Estados Unidos lo demanda. Un extranjero puede ser extraditado. La protección es a los compatriotas, o mejor dicho, la no extradición es para los compatriotas que tienen que ser sancionados por la justicia ecuatoriana. Esta pregunta no resuelve el problema del narcotráfico y, lo que es grave y preocupante, está reconociendo la incapacidad del gobierno del presidente Guillermo Lasso de ayudar a resolver los graves problemas que tiene la justicia ecuatoriana, que requiere un esquema de autonomía y de independencia, no solo política, sino económica, de recursos humanos, de respuestas propias, y en ese sentido no hemos caminado. Lamentablemente, debemos aceptarlo, no tuvimos la capacidad para seguir adelante con lo que propusimos en Montecristi cuando se aprobó la Constitución en el año 2008, porque por primera vez se quería construir una justicia independiente y autónoma. En una consulta popular, Rafael Correa le pidió al pueblo ecuatoriano la autorización para meter la mano en la justicia, 7 de mayo del año 2011. Y seguimos con lo mismo. El problema de fondo es que no tenemos una justicia independiente y autónoma. Eh, Economista Alberto Acosta, cuando México le dice o están pensando pedirle a Estados Unidos que le devuelvan al Chapo Guzmán, ¿qué lectura le podemos dar allí?
Los Estados Unidos están demandando a un criminal que ellos consideran le está afectando las leyes en los Estados Unidos. Y entonces, en ese escenario, en ese contexto, lo que está sucediendo es una cesión de soberanía de parte del Estado mexicano para que el Chapo Guzmán sea juzgado en los Estados Unidos. Pero la pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Se resolvió el problema del narcotráfico con la extradición del Chapo Guzmán? No, sigue el narcotráfico, porque Claro. los problemas no están solo en la cúpula del narcotráfico. Yo no digo que no hay que combatir el narcotráfico, por supuesto, pero hay que combatirlo con inteligencia y no recurriendo al populismo penal, a estas medidas que lo único que hacen es sintonizarse con la sentida frustración que tiene el pueblo ecuatoriano, la angustia que tiene el pueblo ecuatoriano por la creciente inseguridad. Cuando estamos hablándole a la gente diciendo hay que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los que quieren, ¿no? Eso va a tener una demora porque 6 meses tendrá el presidente para analizarlo, después un año la asamblea, casi 2 años, etcétera, etcétera, etcétera. Le pregunto a usted, ¿es necesario eliminar el Consejo de Participación Ciudadana para que nuevamente tome control en elección de súper de bancos, de compañías, etcétera, etcétera, contralores y otras cosas más? Que tome control la Asamblea Nacional. Esa es una Bueno, papita caliente. en realidad no se está eliminando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero lo está limitando, pues. Ah, eso es otra cosa, porque quizás debíamos haber pensado en la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no funcionó como nos imaginamos en Montecristi. Yo reconozco eso con absoluta claridad, pero el remedio va a ser peor que la enfermedad. Y voy a explicar por qué. En primer lugar, volvemos a las viejas prácticas del Congreso Nacional. ¿Quién elegía antes a las autoridades de control del Estado? La El Asamblea. Congreso Nacional. ¿Qué es lo que se daba paso? La repartición de la troncha. No El sé hombre, si la gente, el hombre del maletín, Alberto. el hombre del maletín, la troncha, los acuerdos tras bastidores, se ponían de acuerdo los grandes partidos políticos y se distribuían el control de las instancias que tiene el Estado para que funcione adecuadamente, las instancias de control. Entonces, se distribuían los grandes partidos políticos el Consejo Nacional Electoral. Un partido político optaba por la Contraloría General del Estado, el otro podía optar por la Fiscalía, y así se iban acomodando, ¿ya? Volvemos a la misma práctica. Yo no estoy defendiendo el funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero la solución no es la más adecuada. El remedio es peor que la enfermedad. Pero aquí hay unos asuntos adicionales sumamente preocupantes. Si el pueblo ecuatoriano vota en la pregunta sí, la pregunta 5, sí, afirmativamente, no es que automáticamente comienza la Asamblea Nacional a hacer eso, no. Se suspenden todos los concursos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hasta que el presidente de la República envíe las leyes correspondientes para poner en vigencia la enmienda constitucional o las enmiendas constitucionales en esta materia. Y tiene 6 meses, 180 días de plazo para hacerlo. Luego, la Asamblea Nacional tiene un año, 12 meses para aprobar esas leyes y entonces recién se reactivan los concursos Ya. para tener Pero, esos. Alberto, pero las autoridades están hasta el 2025. Entiendo que sí da el tiempo. Bueno, en algunos casos, en otros no, porque en algunos se queda la transitocracia. Algunos están encargados. Por eso era la disputa dentelladas del presidente del Consejo el Consejo de la Judicatura. Se disputaban a dentelladas ese puesto. A la final interviene la Corte Constitucional y manda a su casa a los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero aquí el tema es el siguiente. Estamos ya hablando, supongamos que se cumplan rígidamente los plazos de un año y medio. En realidad, hasta que tengamos las nuevas autoridades, pasarán 2 años. Se acabó el gobierno del presidente Guillermo Lasso. No habrá mayores cambios. Que eso es lo que busca el gobierno. El gobierno del encuentro, el encuentro con el gran padrino, no quiere que se hagan mayores investigaciones. Entonces, en esa realidad, estamos frente a una realidad preocupante, una situación preocupante. Y luego hay un asunto adicional. ¿Quién va a nombrar los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Una comisión mixta?
donde el presidente de la República tiene intervención, las otras funciones del Estado tienen una participación y la Asamblea Nacional es la que dirime al final quiénes van a ser los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En lugar de resolver el asunto inteligentemente, lo que se está haciendo es afectando, rompiendo el principio básico de imparcialidad e independencia que tienen que tener las funciones del Estado. La Asamblea va a ser juez y parte. Se ha complicado el asunto. Y una pregunta adicional en relación a las dos preguntas. No quiero hacer un juego de palabras. Una pregunta para las dos preguntas. ¿Qué sucede si el pueblo ecuatoriano vota en la pregunta 5 sí y en la pregunta 6 no? O viceversa. Tenemos un mayor caos, un mayor caos. Yo no entiendo realmente cómo la Corte Constitucional autorizó esta pregunta y las otras, que muchas de ellas ni siquiera merecen un tratamiento constitucional porque ya están normadas por la ley. Gracias, economista Alberto Acosta, por tomarse un tiempito para hablar con nosotros aquí. Seguiremos en este diálogo para tratar otras Las preguntas también. veces que ustedes quieran, para mí es un gusto y es necesario que los Sí, ecuatorianos y las ecuatorianas vayamos a votar pensando si esta consulta nos va a ayudar a resolver los problemas que tenemos entre manos. Yo sí. sostengo que no, que lo que quiere Lazo simplemente es un espaldarazo y yo no le voy a dar. Le sacamos provecho siempre a vuestra intervención. Gracias, Alberto Acosta. Nos tomamos un Muchas cafecito a la gracias. distancia. Muy amable.